Hablamos de la diferencia entre judíos ortodoxos, cristianos. Jesús es el Salvador del mundo. Nadie puede llegar a Yahweh sin pasar por Jesús. Yo no puedo soportar nada que da la vuelta a Jesús. El Espíritu Santo vino a glorificar a Jesús. Bienvenidos una vez más a Eri Podcast. Soy su servidor, apóstol Randy Garvey, de Río Internacional. Y pues estamos aquí estudiando un tema bien profundo, los judíos y los cristianos. En el último episodio todavía tenía un texto que quería cubrir con ustedes que me gustaría tomar ahorita. Una vez más, estamos haciendo esto. ¿Para qué hablar de judíos y cristianos y qué es la diferencia? Porque hay un movimiento activo hoy día en la tierra. Especialmente lo veo en México, en toda Latinoamérica, creo que están bien a las vivas. En Estados Unidos, donde los judíos mesiánicos, que ya expliqué qué es eso, quieren proselitar, quieren ganar en su religión a los cristianos que no somos judíos y no nos comportamos como judíos. Y yo considero que eso es muy peligroso y vale la pena. Fíjense que estaba compartiendo con algunas personas recientemente, les estaba diciendo, hay mucho que necesito enseñar a mi pueblo, y los domingos no da tiempo. Sí, 52 prédicas en todo un año no da tiempo, y después con los invitados y los eventos especiales. Y por eso decidimos reavivar el Eri Podcast y tratar unos temas profundamente. Sí. Y entonces, pues prepárate. Yo espero que tengas tu Biblia, tu libreta de notas para escribir textos y apuntes conforme a tu interés. Efesios capítulo 2. Hablamos en el último episodio de tres diferentes grupos que Pablo escribió básicamente el mismo tema. A Romanos, a los Gálatas, a los Colosenses. Y ahora vamos a ver lo que Pablo escribió a Efesios, a los Efesios. Y él dice en Efesios 2, versículos 11 y 13, él dice, por lo tanto, recuerden ustedes los que no nacieron siendo judíos. Porque en Éfeso la mayoría de los hermanos, si yo entiendo bien, eran cristianos no judíos, no eran judíos. Y entonces pues los judíos siempre estaban tratando de convencer a los cristianos a hacerse judíos. Sí, puedes creer en Jesús, pero también tienes que seguir la ley de Moisés y ahí está el problema. Entonces muchas veces Pablo en particular defendía al pueblo de este abuso de los judíos. Entonces él dice, está hablando ahora, está dirigiéndose a los que son cristianos, pero que no nacieron judíos. ¿Cuántos de ustedes no nacieron judíos? Yo dudo que escuchándome, nació judío. La gran mayoría de nosotros, pues, nacimos de mexicanos aquí. Yo nací en mi tierra de Carolina del Norte, pero no judío. Bien. Los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman la incircuncisión. Ya toqué esto un poquito, pero para los judíos todo el mundo se dividió en dos clases. Los circuncisos, que eran los judíos, y los no circuncisos, que también llamamos gentiles, no judíos. Para los judíos, paganos. Sí, y entonces dos clases de personas. Y es verdad, es la verdad, en mi humilde opinión. Yo creo que solo hay dos clases de personas, pero no es circuncisos y incircuncisos, son los salvos y los condenados. Son los verdaderos cristianos y los demás. Sí. Pero la circuncisión o los judíos de aquel entonces tachaban a todos los que no eran judíos, los incircuncisos. Sí. Y Pablo dice de esta circuncisión de los judíos, él dice, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerdan que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo.
Ahora, ese entonces que Pablo está usando aquí, está hablando con cristianos no judíos como nosotros. Y él dice, sí, los tachan incircuncisos los judíos, pero es cierto, en aquel entonces, aquel entonces es antes que aceptaron, recibieron a Cristo y el Evangelio. En ese entonces estaban, y va a dar una lista de mala suerte para ellos, estaban separados de Cristo, eso es lo peor, excluidos de la ciudadanía de Israel, no tenían identidad de salvación, ajenos a los pactos de la promesa. Todos los pactos de la promesa eran para Israel, si entiendo bien. Sin esperanza, ay Señor, eso está terrible, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No tenían Cristo, no tenían Dios, no tenían esperanza, no tenían ningún pacto de promesa, no tenían ciudadanía espiritual. Sí. Pero ahora en Cristo Jesús, no en Moisés, no en la ley, no porque hablas hebreo, ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, ¿lejos de qué? Lejos de Dios, lejos de Cristo, lejos de las promesas, que estaban lejos, Dios los ha acercado. ¿Quién los acercó? Dios. Recuerden lo que Jesús dijo. Nadie puede venir a mí a menos que mi Padre lo llame. ¿Sí? Entonces Dios los ha acercado mediante la sangre de Jesús. Este está apuntando a la cruz. ¿Sí? No hay salvación sin la cruz de Jesucristo. Y la cruz de Jesucristo no vale si no hay una resurrección. Es todo un paquete. Sí. Pero Jesús murió por nuestros pecados. Dios lo resucitó por el poder del Espíritu Santo. Y todos ellos que creen esto, invoquen el nombre de Jesús, son salvos. No importa su etnicidad, su nacionalidad, su sexo, su clase, su raza. Somos salvos por fe en Cristo. Y los que no tienen fe en Cristo, sean judíos, sean musulmanes, sean supuestos cristianos, sean ateos, sean paganos, son perdidos. Hay salvos y hay condenados. Hay encontrados y hay perdidos. Hay dos clases y nada más en este mundo. Ahora bien, en esta media hora les quiero traer unas verdades nuevas. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Esas no son mis palabras, son las palabras de la Biblia, que respalda la misma cosa que estamos hablando. Lo que la Biblia dice repetidas veces es que los hijos de Dios ya no son por su nacionalidad, ¿no? Ya no son por su ADN, son por fe, son por lo que creen. Y no porque creen una fábula, porque creen la verdad, lo medular de toda la Biblia, que Jesús, el Hijo de Dios, murió por nosotros y resucitó de los muertos. Ahora, ¿de dónde sale esta frase? Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Pues sale de Romanos capítulo 9, versículo 7. La Biblia dice, tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Voy a checar aquí en mis notas dónde está este texto. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, ese está profundo. Él dice, al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Como mencioné en otro episodio, Pablo es profundo. Pedro reconoció que algunas cosas que Pablo escribía eran difíciles de entender y los ignorantes tuercen sus palabras. Pues nosotros no queremos ser los ignorantes, queremos dividir bien
la palabra de verdad. ¿Ok? Entonces vamos a ver unas cosas. Pablo está discutiendo la soberanía de Dios en la elección y el propósito de Israel. Dios eligió a Israel cuando estaban en Egipto. Lo sacó, la promesa era 400 años antes de Abraham. Y se enfrenta a la realidad de que muchos judíos, que era la fría, triste realidad, muchos judíos, a pesar de ser descendientes físicos de Abraham, no han aceptado el mensaje del Evangelio. No eran todos judíos que gritaron a Pilato, ¡crucifícalo! Y no eran los judíos que clamaron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Yo creo que en este día se maldijeron y se ha cumplido mucha de esta maldición. Esto plantea la pregunta sobre la verdadera naturaleza de la pertenencia al pueblo de Dios. ¿Quién pertenece al pueblo de Dios? Pablo señala que no todos los que son descendientes físicos de Abraham son considerados sus hijos en un sentido espiritual. Recuerdan, yo mencioné hace tiempo que cuando Jesús estaba discutiendo con los religiosos de Israel, ellos clamaron, nosotros somos descendientes de Abraham, no somos hijos de fornicación, y ahí estaban echándose humo. La referencia a Isaac es crucial, ya que Dios eligió a Isaac, el hijo de la promesa, para establecer su pacto en lugar de Ismael, el hijo de la esclava Agar. Ya, todo esto puedes encontrar en el libro, los primeros capítulos de Génesis, allá por, de 12 en adelante, capítulo 12. Esto ilustra que la elección de Dios no se basa únicamente en la genealogía, sino en su propósito y promesa. Recuerden que Abraham tuvo dos hijos. Ismael primero tuvo con la egipcia Agar, y este representa en cierta manera las obras, porque Dios prometió a Abraham un hijo y Sara estaba estéril, entonces Sara le regala a su esclava Agar, que era, supongo, mucho más joven, y para que fuera su concubina, y Abraham tiene relaciones sexuales con Agar, y Agar sí concibe un hijo y nace y le pongan nombre Ismael. Después Dios cumplió la promesa que iba a cumplir de todos modos, nada más ellos se adelantaron, y Dios renueva el vientre, el cuerpo de Sara. Sara se embaraza y da a luz a Isaac. Ahora, entonces Abraham tenía dos hijos. Pero el plan de Dios, antes que naciera Ismael, que echándole la mano a Dios, Abraham y Sara, el plan de Dios siempre era que el linaje escogido llegara por medio del hijo de la promesa. Y el hijo de la promesa era Isaac. ¿Sí? Bien. La idea de que la verdadera descendencia de Abraham se establece a través de Isaac se relaciona con el concepto de hijos de promesa. Pablo utiliza la frase hijos de promesa, y está convinculado con esta historia. Dos hijos, Ismael, Isaac. Uno era hijo de promesa. Eso era Isaac. ¿Por qué? Porque Dios prometió a Abraham un hijo por medio de Sara, no por medio de la egipcia. Sí. Bien. Gálatas 3:29, por ejemplo. La Biblia dice, y si ustedes pertenecen a Cristo, esto usamos en otro episodio, pero vale la pena repetirlo. Si ustedes pertenecen a Cristo, ¿cuántos pertenecen a Cristo? Yo pertenezco a Cristo. Son la descendencia de Abraham. Sí, pero ¿de qué lado? ¿De Ismael
o de Isaac. Él dice, porque Ismael es hijo de la fuerza humana. Isaac es hijo de un milagro o del Espíritu Santo. Sí. Muchos religiosos creen toda una estructura de puro esfuerzo humano. Y otros dependen de la obra del Espíritu Santo. Yo quiero que nosotros seamos de estos que dependemos de la obra del Espíritu Santo, hijos por medio de Isaac, que era un milagro. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Esa está la promesa otra vez. Herederos según la promesa. Recuerden que el texto que leímos al principio, Romanos 9:7, dice: tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Eso es algo que Dios dijo a Abraham. Porque Abraham, ay Dios, pero bendice también a Ismael. Tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Dios lo hizo bien claro. Dios mostró a Abraham entre los dos hijos cuál había escogido. Y Dios escogió el hijo que él hizo milagrosamente por medio de la... Esa no es una buena manera de decirlo. Dios escogió el hijo que nació por el poder del Espíritu Santo, no el hijo que nació por el plan de Sara y Abraham. Sí. Hay muchos paralelos aquí en eso. Bien. Déjame ver qué agarramos aquí. Bien. Pablo señala también que no todos los descendientes físicos de Abraham, eso ya leí. La idea de que la verdadera descendencia de Abraham se establece a través de Isaac se relaciona con el concepto de hijos de promesa. Ya hablamos de esto también. Esto significa que la pertenencia al pueblo de Dios se basa en fe en Cristo, no en herencia física. Yo sé que ya he dicho la misma cosa vez tras vez, pero es tan importante. La Biblia lo repite y lo repite y lo repite. Este pasaje refuerza la idea de que la salvación y la pertenencia al pueblo de Dios no dependen de nuestra nacionalidad, de nuestra raza, de nuestro sexo, solo de la fe en Cristo. Todos los que creen en Jesús son considerados hijos de Dios y herederos de las promesas de Dios. Ahora, les quiero leer algo en Gálatas. Porque en Gálatas la Biblia va a agarrar esta misma, una metáfora, utilizando Agar. Sabemos que Agar era la madre de Ismael, la egipcia que Abraham embarazó por fuerza humana. Isaac era hijo de Sara, que Dios hizo un milagro en su cuerpo para que ella pudo concebir y dar a luz a un hijo en su vejez. Pablo utiliza en este texto que vamos a leer la alegoría de Agar e Isaac para ilustrar la diferencia entre la esclavitud a la ley. ¿La esclavitud a la ley? Sí, toda la gente que sigue las leyes del Antiguo Testamento están en esclavitud. La esclavitud de la ley y la libertad de la gracia. Entonces hay dos sopas en este menú. Hay esclavitud por seguir la ley y hay gracia por seguir a Cristo. Son las únicas dos sopas que hay, ¿sí?, en este argumento entre judíos y cristianos. Aquí se enfatiza que los que son hijos de la promesa son los que nacen según el Espíritu. Ahora, vamos con Gálatas capítulo 4, si me siguen en su Biblia. Gálatas capítulo 4.
versículos 22 a 31, un poco larguito este pasaje que vamos a leer, pero dice así. ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo, ¿cuántos hijos? 2 hijos. Uno de la esclava y otro de la libre. Sara era mujer libre. Agar era esclava de Sara. Entonces, 2 hijos. Uno nació de una libre y otro nació de una esclava. El de la esclava, Ismael, nació por decisión humana. Un día Sara, siendo anciana, pues, dijo, yo jamás voy a poder tener un hijo. Ven aquí, muchacha, agarra a la esclava y le di a Abraham, acuéstate con ella y que me dé un hijo. Porque su costumbre es que Sara, siendo la ama de Agar, era su dueña y dueña del hijo que nació de ella. Entonces, en una costumbre que tenían, ella podía recibir el hijo, como yo lo entiendo cuando nació, y el hijo como si fuera de ella y no de él. De hecho, todavía hoy utilizan este concepto cuando, por ejemplo, una pareja, el hombre o la mujer es estéril, el hombre puede dar su semen a una mujer que va a cargar la bebé o el bebé nace y ya tienen todo documentado y legal y ella lo entrega a la pareja. Pues es bebé del hombre, pero no es bebé de la mujer, pero la mujer la toma como si fuera suya. Complicado, ¿verdad? El de la esclava nació por decisión humana. Muchas cosas que hacemos son por decisión humana, no del espíritu. Pero el de la libre, que es Isaac, nació en cumplimiento de una promesa. Todas las promesas de Dios son sí en Cristo, así que por medio de Cristo respondemos amén para su gloria. Ahora, Pablo va a explicar la alegoría. Él dice, ese relato puede interpretarse en sentido figurado o la alegoría. Estas 2 mujeres, Sara, Agar, representan 2 pactos. 2 pactos. 2 pactos. Uno, que es Agar, procede del monte Sinaí y tienen hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque con sus hijos vive en esclavitud. Oh, ¿qué es eso? Ahora, Pablo es curioso porque uno esperaría, bueno, yo no sé qué esperar de eso, pero en este texto Pablo está haciendo una alegoría. Y él dice, mira, 2 hijos, 2 mujeres. Un hijo por decisión humana, por una madre que era esclava. Otro hijo, promesa de Dios, por una madre que es libre. Ahora el enfoque va a cambiar las madres. Las 2 madres representan 2 cosas diferentes. Agar representa la ley de Moisés. Lo voy a regresar para que lo vean con claridad. Uno, que es Agar, procede del monte Sinaí, de donde recibió, o en donde, mejor dicho, recibió Moisés la ley, en el monte Sinaí. Sí. Y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Ahora, como el hijo de Agar, Ismael, nació para ser esclavo, lo que él está diciendo es que la gente que nace bajo la ley de Moisés también nace para ser esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, el mero centro de la ley. Porque junto con sus hijos, Jerusalén y sus hijos, Jerusalén y sus hijos, Jerusalén, el sede de la ley, y sus hijos, Jerén, donde está el Sanedrín, los consejeros de Israel, y sus hijos. Sus hijos son todos los judíos que siguen la ley.
Entonces, que corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Ahora, Pablo escribe esto muchos años después de la resurrección y ascensión de Jesús. Entonces, él está diciendo, mira, la verdad, Jerusalén, la madre de la ley, en esta alegoría, es una esclava y todos sus hijos también son esclavos. Toda esta religión judaica que rechazó a Jesús son esclavos, no son libres, no son salvos, no son hijos de promesa, no son bendecidos, son esclavos. Pero la Jerusalén, versículo 26, la Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre. Entonces, él utiliza dos Jerusalenes. Uno que estaba allá en Israel, donde estaba el Sanedrín, donde crucificaron a Jesús, donde dijeron crucifícalo. Y él dijo, ese Jerusalén es una esclava y sus hijos son esclavos. Bien. Pero hay una Jerusalén celestial, espiritual. Sí. Y esa es nuestra madre, de los cristianos, ¿verdad? Porque está escrito, y ya él va a citar un texto. Tu mujer que nunca has dado a luz grita de alegría, y tú que nunca tuviste dolores de parto prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, la desamparada, ese es el fin de la citación. Y después Pablo continúa diciendo, ustedes hermanos, al igual que Isaac, son hijos de promesa. Entonces ya sabemos de los hijos de esclavitud, los que su madre es Jerusalén, y ellos son hijos nacidos para esclavitud. Y vamos a ver que ellos son los que confían en la ley para su salvación. Son esclavos. Ustedes, hermanos, los que son cristianos, al igual que Isaac, son hijos por la promesa. Y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Ahora, ustedes tienen que leer el libro de Génesis para entender lo que Pablo está diciendo. Pero sabemos que hubo una ruptura en el campamento de Abraham, porque cuando creció Ismael, Ismael perseguía a Isaac, Sara se enojó y le dijo a Abraham que le corriera a ella, a Agar y a su hijo. Y es lo que pasó. Pablo está diciendo, mira, esta misma persecución sigue hoy. Nada más, ahora estamos hablando de judíos y cristianos. Los judíos persiguieron los cristianos los primeros años de la cristiandad. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. Eso es lo que Sara dijo a Abraham. Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. En otras palabras, Pablo está diciendo, esto no se mezcla. Tú no puedes mezclar la esclavitud y la libertad. No puedes mezclar la Jerusalén de la tierra con la Jerusalén celestial. Somos de dos diferentes madres. La ley es una madre esclava y la gracia por medio de Jesús es una madre libre. Y nosotros nacimos de la madre libre, de la gracia de Dios por medio de Jesús. No nacimos de la esclavitud de una ley. Pues hasta aquí llegamos, amados míos. Yo espero que aprendieron mucho hoy. Pues vamos a seguir profundizando en qué es la diferencia entre un cristiano y un judío. Que Dios los bendiga
y hasta la próxima.